Muy Hola, bien. Muchas gracias, Luis. Pues es un gusto recibirte desde esta ¿qué tal, plataforma digital. qué tal se me recibe? ¿Me recibís bien? Hola, buen día. Yo te Buen día. escucho un poco cortado. No sé si tú me escuches bien a mí. Yo sí te escucho bien. Ok, bueno. Espero esta vez no tener ningún por aquí. eh, Intentaremos captar todas las ideas a pesar de ello. Pues Luis, muchas gracias por aceptar esta plática. La verdad, cada una de las pláticas ha sido muy importante para nosotros, para nuestros estudiantes, para gente del ramo en México y en otras partes del mundo que nos escuchan. Y sin duda alguna, pues tu trayectoria personal, más de 30 años ligados a esta gran historia de este gran lugar que es el Bulli, nos hace feliz tenerte y que nos compartas un poco de lo que ha sido esta historia, no solo con el bully, sino también qué pasó antes de eso, cómo empezaste tú en este ramo, qué te inspiró a estar aquí. Bueno, pues nada, primero pues saludar a todas las personas que estén conectadas ahora y también enviar un abrazo muy cariñoso a México, un país con el que siempre hemos tenido una grandísima relación. Y por otro lado, pues deciros que sí, que es cierto que son más de 30 años remando por el proyecto del Bulli, muy feliz, muy orgulloso de formar parte del equipo que ha hecho posible cumplir este gran sueño y que sigue luchando pues por avanzar a través del Bulli Foundation a cumplir las misiones que nos proponemos y que, bueno, pues que sí, que tiene una historia personal muy humilde, que llegó al Bulli pues por casualidad para pasar 6 horas y que lleva más de 30 años, como muy bien has dicho, y bueno, pues dispuesto a contaros todo lo que queráis saber. No tengo secretos al respecto, o sea que abierto a contarte todo lo que te apetezca saber. Sí, no sé qué pasó en tu profesión, sé que tenías ganas de estudiar otra cosa, pero ¿cómo iniciaste en este ramo de alimentos y bebidas? ¿A qué edad? ¿Cómo fue tu primer contacto con este ramo? ¿Qué lugares pisaste y qué te aportó cada uno de ellos? Bueno, mi historia es bastante singular y tampoco quiero que sirva de ejemplo porque estamos en otro momento histórico, pero bueno, os voy a contar tal como fue. Yo empecé mi contacto con el mundo de la restauración con solo 14 años. Yo estaba estudiando bachillerato y bueno, pues yo crecí en el seno de una familia humilde y desde pequeños pues aprendimos todos a colaborar en todo lo posible con nuestros padres para hacerles un poquito más llevadero pues el criar a cuatro hijos que querían seguir estudiando y evolucionar, etcétera. Y bueno, pues tuve la suerte de que mis hermanos pues empezaron a trabajar en un restaurante donde mi padre colaboraba los fines de semana, porque él tenía otra profesión, pero los fines de semana pues añadía un trabajo, un pluriempleo para traer más dinero a casa y mis hermanos empezaron a colaborar en este restaurante los días festivos, los días de más trabajo al año y yo con 14 años me animé y apreté para que me dejaran ir de vez en cuando a echar una mano, pues imagínate, era un crío, era un niño y, y ahí fue cuando empecé pues a tomar contacto con el mundo de la restauración. Lo que sí que he visto desde el presente pues significó algo muy importante para mí porque tuve la suerte de trabajar mano a mano con mi padre y él ha sido fundamental, ¿no? Porque sembró en mí toda la esencia de lo que después he podido cultivar en mi propia evolución dentro del ramo.
Pero como muy bien decías tú, que estás muy bien informada, yo no quería dedicarme a esto. Yo quería estudiar historia del arte. Pero una decisión familiar nos puso en Rosas. Cambiamos de lugar de residencia, cambiamos de vida y nos dedicamos durante unos años a gestionar en familia un pequeño negocio de hostelería, que era un bar-restaurante donde se servían menús para trabajadores y que tenía una pequeña pensión con habitaciones arriba, y donde pues mi madre cocinaba con el mismo cariño que lo hacía en casa, pero ya de una manera profesional. Y ahí estuvimos durante unos años compartiendo esfuerzos con la intención de, bueno, pues de después volver a nuestras vidas personales, nuestros objetivos personales. Lo que pasa es que ya pues la vida cambió mi destino, ¿no? Unos años después, mis hermanos cambiaron de rumbo. Yo me quedé con mis padres llevando otro negocio más pequeño, porque el primero de ellos, el que nos había motivado a trasladarnos de Barcelona, era demasiado grande para poderlo gestionar yo solo con ellos. Entonces buscamos un negocio un poquito más pequeño y poco después ya decidimos parar nuestra relación profesional en familia para cada uno pues emprender su propio camino, ¿no? Mis padres ya tenían una cierta edad, el cansancio se iba acumulando y era el momento de no ir más allá y dejar que ellos pudieran entrar en otro ritmo de vida. Y yo pues a partir de ahí tomé la decisión de emprender mi propio camino. Ciertamente fue un camino inesperado, porque una amiga personal me propuso cambiar durante un tiempo de vida y dedicarme al mundo de la noche pues a pinchar música y a servir cócteles y bebidas, a gestionar, a regentar un bar musical que ella tenía con sus hermanos en Rosas, y me pareció una buena oportunidad, un buen momento para cambiar de chip y relajar un poquito mi mente. Y bueno, la verdad es que tampoco me imaginé, como me pasó con mis inicios al lado de mi padre, tampoco me imaginé que para mí fuera tan importante esa decisión, porque por un lado me permitió conocer lo importante que era la música para mí, algo que desconocía en ese momento, y por otro lado me permitió entrar en contacto personal con prácticamente todos los miembros del Bulli, aunque algunos de ellos ya los conocía de mis etapas anteriores en los negocios familiares que habíamos llevado. Y bueno, durante los años 90 y 91 estuve en este lugar que se llamaba Flox, acompañando a los hermanos Vicens, con los cuales mantengo una gran amistad. Y por casualidad, el 27 de mayo del año 90, es decir, 5 meses después de que yo iniciara mi andadura en este proyecto, Xavier Sacristá y Rafa Claraso, que formaban parte del equipo del Bulli, pues me propusieron de acudir al Bulli el 27 de mayo para ayudar al equipo de servicio a afrontar una jornada especial que tenían con una boda. En aquella época todavía era posible pues vivir eventos muy especiales en el Bulli, como significa cerrar el restaurante en exclusiva para una boda. Y bueno, pues por mi relación con ellos y porque a mí siempre me había tirado el mundo de la restauración gastronómica, gracias a todo lo que había vivido con mi padre y con lo que habíamos construido en familia, pues dije que sí al primer momento, encantado de colaborar. Atención, que ir aquel día a pasar 6 horas con ellos y a conocer lo que hacían y echarles una mano. Y bueno, de nunca que esas 6 horas se iban a convertir después en toda una vida, ¿no? En una manera de pensar, en una manera de vivir, en un proyecto que pues al cual he dedicado toda la pasión que tenía dentro de mí. Claro, pues sí. Muy bien. La verdad es que ¿Y tú cuando llegas ahí a...? Sí, no digo que es un caso especialísimo.
Sí, claro. Bueno, como lo puede ser cada uno de los momentos de la vida de cada uno de nosotros, siempre lo comparto con los alumnos que siempre tienen que hacer su trabajo bien porque nunca sabes quién te está viendo y cuándo va a ser ese momento como te pasó a ti, ¿no? Esas 6 horas de ir al bully y pasar un apoyo externo que tú ofrecías a convertirse en 30 años de vida Claro, junto con ellos, porque a alguien le llamó la atención tu trabajo para ser parte del equipo ya de manera permanente. Y es un poco pues el mensaje para todos, que nunca eso echen es de menos ningún momento de su trabajo, porque siempre alguien los estará viendo y ese alguien puede llamarlos para un proyecto, claro. pues más allá de unas horas de trabajo, ¿no? Claro, Miriam, nunca lo sabes, ¿no? La suerte es ese encuentro entre la oportunidad y la preparación, ¿no? Entonces siempre hay que estar alerta en esta vida porque la oportunidad puede llegar en cualquier momento. Entonces este mensaje lo tiene que recibir cualquier persona que esté formándose ahora mismo, tanto esté ya dentro del mundo profesional o siga en la fase académica. Esto no importa porque las oportunidades están delante de nosotros y corren por delante de nosotros continuamente. Entonces, claro, a eso que llamamos suerte es ese encuentro entre la oportunidad y la preparación. Yo sí tuve la suerte de que Así es. Juli Soler que fue el gran líder del servicio del Bulli, el gran maestro en el que tantas personas hemos tenido la suerte de una fuente inagotable de talento en el trato, en la atención, en la manera eh, de conseguir que los clientes fueran más allá de clientes amigos personales. La persona que sin duda me ha marcado a mí y ha marcado creo a todas las personas que han formado parte del equipo de servicio y de cocina del restaurante. Y pues bueno, pues él algo debió ver en mí en esas 6 horas porque pocos días después de colaborar en este evento me escribió una carta preciosa, me la hizo llegar al local donde yo estaba trabajando para agradecerme mi colaboración y para invitarme a volver al Bulli a conocer un servicio, digamos, estándar para que pudiera de alguna manera ver con más detalle y disfrutar con más detalle de lo que ellos estaban haciendo. Y ese fue pues el hilo que, bueno, algo así como pescar, ¿no? Él tiró la caña y con mucha paciencia pues consiguió que 2 años después yo estuviera enrolado. Esa visita se convirtió en una nueva visita al cabo de un tiempo, después las visitas se fueron pues haciendo cada vez más continuas y ya se convirtió casi en un hábito, de manera de que cuando llegaba la temporada más fuerte para el restaurante, pues yo prácticamente iba todos los días, solo al servicio del mediodía, porque por la noche tenía que ocuparme de mi otro trabajo. Y esto pues lo estuve haciendo durante el año 90 y el año 91 hasta que en el año 92 me senté a hablar con él y le dije que bueno, mi paso por la noche había sido pues muy interesante, pero que evidentemente mi vida estaba en el mundo de la restauración gastronómica y tenía claro que mi oportunidad de vivir el proyecto del Bulli no podía dejarla pasar. Entonces, pues fue cuando ya me quedé en el año 92 permanentemente en el restaurante. Muy bien. Y el Bully tuvo una evolución durante el paso de su vida como restaurante, en donde fue variando las propuestas gastronómicas que hacía a sus clientes. Cuando ustedes se vuelven más disruptivos en el sentido de una diferente experiencia gastronómica, cómo era gestionar un cliente difícil, a pesar de ser el mejor restaurante del mundo y que todo el mundo quería ir, con millones de personas esperando una mesa, cómo era cuando ya llegaba alguien a este restaurante y no le gustaba y decía, pues no he quedado contento o complacido, cómo gestiona alguien de sala ese momento
estás tal vez acostumbrado a fascinar a las personas y no pasar con momentos así tan seguido, no sé cómo era gestionar eso. No, pues bueno, la verdad es que por suerte en mi memoria no quedan situaciones de este tipo. Pero claro, las cosas no fueron fáciles porque el bullying no hizo una revolución de la nada. Todo fue progresivo y entonces se tuvo que trabajar muchísimo para conseguir calar en un tipo determinado de clientela que venía a buscar una experiencia gastronómica absolutamente diferencial, ¿no? Pero eso fue un proceso que nos llevó tiempo y, claro, hubo muchas personas por el camino que no nos siguieron cuando el Bulli empezó la revolución técnico-conceptual después de construir la nueva cocina en el año 93. Las apuestas por hacer cocina de vanguardia eran cada vez mayores y hay que entender el Bulli tal como lo plantearon Ferran Adrià y Juli Soler junto con Albert Adrià en su globalidad. El Bulli buscaba la libertad absoluta para crear y hacer cocina de vanguardia, buscaba abrir caminos y buscaba explorar el límite de la experiencia gastronómica. Entonces no todo el mundo está dispuesto a jugar este tipo de nivel de experiencia. De hecho, puede para algunas personas ser muy complejo aceptarla a nivel sensoperceptivo. Pero nosotros fuimos construyendo poco a poco nuestro discurso, nuestra manera de ser y las personas que venían, dada la dificultad que poco a conseguir una reserva, las personas que venían predispuestas a vivir esa experiencia. Por lo tanto, no nos sentíamos en situaciones extremas en las que alguien pudiera convertirse en un crítico negativo de todo lo que nosotros proponíamos. Podía gustarte más o podía gustarte menos, pero comprendías la complejidad y la estructura filosófica que había detrás de nuestra propuesta. Entonces, pues voy a decir, bueno, lo he vivido, está muy bien, pero no es el tipo de cocina, no es el tipo de experiencia en el que yo me siento más a gusto. Pero por suerte esto, pues prácticamente yo no lo llegué a vivir porque una vez el Bulli entró en el despegue técnico-conceptual que marcó la etapa del año 94-97 y fue creciendo sin parar hasta nuestro cierre a finales a mediados del 2011, las expectativas eran muy altas por parte de los clientes que llegaban desde todos los rincones del mundo, pero la predisposición a disfrutar y a vivir una experiencia completamente distinta y diferencial también lo era. Y entonces, al final, creo que conseguimos el éxito en la mayoría de las ocasiones. Evidentemente es imposible en todas, pero en la mayoría de las ocasiones sí. ¿Cómo era gestionar este momento cumbre del Bulli en donde decías más veces que no a las personas que querían venir que a las personas que podías aceptar? Claro, esto sin duda, si hay una nota negra en toda esta historia maravillosa, es el no haber podido complacer a la gran mayoría de personas que quisieron visitarnos y no pudieron. Eso nos lo tendremos que llevar con nosotros hasta el final. No pudo ser. Es la parte más ingrata del sueño maravilloso que hemos vivido. ¿Cómo es posible que un éxito tan increíble vaya acompañado de una nota tan amarga, ¿no? Pero es así. Hay que entender que el Bulli Restaurante necesitaba de espacio para la creación. Por lo tanto, lo que en un principio se hizo por falta de clientela durante los meses invernales, después se convirtió en una necesidad para dejar espacio al equipo creativo. Es decir, nosotros trabajábamos unos 6 meses
al año de cara al público, y los otros 6 meses se trabajaba en el Bulli Taller en Barcelona, que fue inaugurado en el año 2000, pero tuvo precedentes en otros espacios de Barcelona y con anterioridad, y esos meses dedicados a la creación, que luego continuaban durante las mañanas en el Bulli, porque a partir del 2001 tampoco hacíamos servicios de mediodía, necesitábamos mucho espacio, mucha libertad para poder crear, para poder seguir innovando, pues implicaba que nos quedábamos con unos 160 y algún día, 170 días solo servicios por la noche para 50 clientes, quiere decir que no llegábamos a atender a 7.000 personas más o menos en una temporada. Claro, 7.000 personas contra una demanda que podía estar a lo mejor entre, ya no sé, me da igual, si te digo 1,5 millones, 2,5 millones, 3,5 millones, es igual, porque ya hay que tener en cuenta la gente que ya dejó de intentarlo, la gente que quería venir más de una vez. Claro. Y, o sea, el volumen era tan grande que hubiéramos necesitado siglos y siglos y siglos y siglos para poder atender a todas las personas que nosotros, de los cuales recibíamos demanda. Entonces, ante esto, lo que sí que hicimos fue sentarnos con Juli y con Ferran y establecer un criterio para intentar ser lo más justos posibles dentro de esta calamidad que vivíamos. Y entonces, pues nosotros lo que decidimos fue, de estas, vamos a poner unas 7.000 plazas al año que no llegaban, pero vamos a poner unas 7.000 plazas al año. La mitad de las plazas se guardaban para personas que ya habían estado anteriormente en el Bulli. Y la otra mitad las ofrecíamos a nuevos clientes que no habían estado nunca. Dentro de las personas que ya habían estado anteriormente, pues teníamos un pequeño cupo guardado para las personas, a los clientes más históricos que nos habían dado respaldo durante los años más difíciles del Bulli, claro. Porque mucha gente o muchos chicos se piensan que el Bulli siempre estuvo en la cresta de la ola, pero el Bulli se pasó muchísimos años sin tener ningún tipo de beneficio económico. Es más, estar al borde del límite de poder soportar el aguantar con el restaurante abierto por las dificultades económicas que se tuvieron que vivir, ¿no? Pero bueno, dicho esto, claro, personas que nos habían dado respaldo durante todos esos años no les podías girar la espalda. Claro. Entonces les ofrecíamos la posibilidad de venir. A lo mejor ellos venían en aquella época una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, les ofrecíamos la posibilidad de venir, pues a lo mejor una vez a la temporada o una vez cada 2 temporadas, y el día que nosotros pues les podíamos solucionar el tema de la mesa. Entonces, pero no nos olvidamos de ellos nunca. Y luego otra parte que la íbamos, claro, pues ofrecemos a personas que con una sensibilidad muy, muy bonita y muy especial por la experiencia que nosotros ofrecíamos, pues les íbamos dando la oportunidad de volver de vez en cuando a vivirla. Unos volvieron a lo mejor cada 3 años, otro cada 4, otro cada 5, y otros pues, pudieron venir a lo mejor 2 veces en los años en los que estuvimos abiertos. Luego, claro, si estaba pasando algo tan bonito y tan importante y nuestra repercusión llegaba a tantos lugares del mundo, pues teníamos que intentar darle la opción a venir a nuevas personas desde todos los rincones del mundo, y por eso teníamos la mitad de las plazas guardadas para abrir a nuevos clientes y a todas las nacionalidades posibles. Entonces, claro, tú vas repartiendo este pastel y vas haciendo quesitos de este pastel y los quesitos se van acabando. Entonces, 7.000 personas es que, claro, no había ni para empezar. Entonces, bueno, había un 5% que guardábamos cada día, que equivalía a una mesa de 2 personas, que yo guardaba siempre por si Ferran y Juli tenían algún compromiso de lo que era nuestra galaxia de negocios, que era lo que nos ofrecía libertad para poder ser innovadores en el Bulli, que era nuestro modelo de negocio, no generar el negocio en el propio restaurante, sino en los negocios que había alrededor, en los proyectos que había alrededor. Y entonces, pues claro, pues si ellos tenían algún compromiso de algún tipo con alguna de las personas con las que colaboraban en esta galaxia que llamamos Adrià Soler, pues entonces yo tenía que poderles ofrecer esta posibilidad de solución. Por suerte ellos casi nunca la utilizaban y era una mesita de 2, pues que yo en los últimos días podía ofrecer a las personas que iban intentando ver si había alguna cancelación o alguna nueva opción, y la íbamos colocando para que nunca se quedara una mesa vacía en el restaurante.
Pero claro, 50 personas por servicio y los servicios que hacíamos al cabo de una temporada no nos daba para más. Entonces, pues bueno, sí. El mayor de los éxitos soñado y el peor de los problemas que se podían haber también pensado. Claro, claro, porque al final es el sueño de todo restaurante, estar lleno y ser así desde que abres hasta que cierras, ¿no? Pero al final, cuando lo vives como ustedes, se vuelve otra situación a gestionar que es importante. Una locura. Y bueno, y después, sí, sí, claro, porque bajo qué criterios no discriminas algunas mesas, ¿no? Mira, Bajo qué criterios Miriam, tomas o das prioridad. sí, sin más idea de, no quiero ni siquiera, o sea, me siento súper afortunado de haberlo podido hacer, pero para que os hagáis los chicos jóvenes Sí, que estáis ahí detrás escuchando, ¿de qué me está hablando este chico? Pues para que lo veáis de una manera bastante práctica o clara. Yo estuve entre el año 2001 y el año 2011, 10 años de mi vida sin hacer vacaciones. Y no me arrepiento, ¿eh? Porque también he tenido la suerte, mi claro. posición frente a la gestión de reservas me ha permitido, pues, estar en posiciones privilegiadas para vivir el sueño del bully en primera persona Claro, como vivido, y ahora tengo tuve siempre reconocimiento de Ferran y de Juli, y la muestra de ello es que me nombraron director general del Bully Foundation, de lo cual me siento pues súper honrado, y esto es pues como otros compañeros pues por la fidelidad que hemos demostrado a este proyecto, porque un proyecto como el Bulli no se hace claro, se hace con la suma de esfuerzos de muchísimas personas. Por un lado el equipo creativo, por otros los que estábamos en la gestión de reserva y que al mismo tiempo también estábamos al frente del servicio de sala. Pero quiero decir que el esfuerzo claro. fue increíble, descomunal, porque cuando cerraba el restaurante iniciábamos la gestión de reservas del año siguiente, y entonces era imposible poderte desconectar de tal avalancha de peticiones, porque había que leerlas todas, ordenarlas, tomar la decisión. Dices tú muy bien quién es el email que te quedas para decirle que sí y cuáles son los miles Sí, que tienes que decir que no, y tienes que atender y tienes que explicar, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, fueron 10 años de locura absoluta, y bueno, seguramente fue uno de los motivos pilares por los que al final decidimos, no el único, pero uno de los motivos pilares por los que sabíamos que teníamos que transformarnos, ¿no? Y habíamos explorado los límites de la experiencia gastronómica también en el sentido de la gestión de reservas. sí, hay dos puntos importantes de los cuales quería platicar contigo que mencionaste, ¿no? Creo que hoy hay un reto muy grande para escuelas, para el ramo, en donde nos enfrentamos a generaciones en donde buscan mayor calidad de vida en el sentido de tener mayor tiempo para tu espacio personal, y que a veces este ramo es un poco complejo de combinar en ese sentido, porque no solo en España, sino también en México, en varias partes del mundo, sabemos que las jornadas laborales son largas, y, y muchas veces ahora hay dificultad en encontrar personal, porque hay mucha gente que ya no está dispuesta a pasar o a vivir esas partes, ¿no? ¿Cómo, qué consejo le das a los jóvenes en el sentido de decir cómo decidir, pues de volcarte en el ramo? El ramo, por supuesto, tiene este reto de cómo genero el modelo rentable en Claro. el que yo pueda ser atractivo para nuevas generaciones trabajar conmigo, pero que al final también entendamos como generaciones que es un poco parte de esto, ¿no? Si tú quieres ser un atleta de alto rendimiento, pues tendrás que invertirle muchas horas de trabajo. Si tú quieres investigar una situación, tendrás que invertir también bastantes horas de trabajo. ¿Y cómo dejamos de verlo como si fuera un castigo? ¿No? ¿Cómo dejamos de ver que
O sea, Claro, es tema complejo, ¿eh? es muy Cuidado, complejo, sí, es un tema complejo y es uno de sí, los, probablemente el reto más grande que tengamos así hoy en es, día como sector profesional. así es, Y creo que es un poquito trabajo de todo el mundo encontrar la solución. Y cuando digo de todo el mundo, no es claro, solamente de los chicos que quieren crecer dentro del sector, sino claro, también de los emprendedores que ya llevan a cabo negocios, pero también de los que estamos al otro lado de la barrera como clientes. ¿Por claro. qué? Porque estamos dispuestos a pagar lo que vale una experiencia gastronómica. Esta es la gran pregunta. ¿Sabéis qué pasa? Es que en Francia hace muchísimos años que lo cobraban, ¿eh? Ya. Ujú. Tú ibas a comerte un menú de degustación a Francia, ibas a vivir una experiencia gastronómica y tenías que estar ahorrando no sé cuántos meses para poder pagar la comida. Y cuando volvías decías, pero bueno, al final de festival no ha habido, ¿no? He comido muy bien, lo que tú quieras, tal, y buenos vinos y un gran servicio, pero este festival gastronómico que nosotros entendíamos en el Bulli, con esta generosidad por probar tantas elaboraciones y porque todo fuera una sinfonía desde el principio hasta el final sin parangón, no era tan fácil de vivir, pero en cambio la factura era el doble de lo que valía la experiencia en el Bulli. Entonces estamos Claro, dispuestos a claro, pagar lo que vale la experiencia gastronómica, porque si no es imposible que el sector pueda dominar este equilibrio entre el esfuerzo, ¿no? entre la vida personal de sus trabajadores y la vida profesional. Esto es un tema, ¿vale? O sea que nos incumbe a todos. Otro tema, sí, sin duda, si quieres hacer cosas extraordinarias, es muy difícil que con 8 horas al día te llegue. así es. Bueno, seamos sinceros, es imposible. Ujú. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tanto desde la parte del empresario, del empresariado, como desde la parte del equipo, tiene que haber una fusión de intereses, ¿no? Y se tiene que buscar un equilibrio. Si no, las personas que forman parte, los chicos y las chicas que forman parte de un equipo, vamos a poner del equipo de servicio de sala de un restaurante, van a su lugar de trabajo y no les ocurre nada más que tienen que estar 10, 12, 14 horas al día haciendo una rutina de trabajo sin recibir más a cambio nada, es imposible que se sientan atraídos. Y claro, si lo que van a recibir a cambio simplemente es dinero, entonces a lo mejor tampoco les interesa demasiado, ¿no? Porque prefieren a lo mejor ganar un poquito menos de dinero para poder dedicar otras horas de su vida personal a realizarse de otra manera. Lo cual me parece súper perfecto, vamos, súper loable. Pero claro, si tú como líder o como colíder ofreces, digamos, contenidos de formación dentro del propio trabajo y permites que las horas que se pasan de más en el trabajo sean enriquecedoras y te hagan crecer como profesional y que de alguna manera ya empieces a dejar de ver el trabajo solamente como tal y que lo veas también como una posibilidad de formación, pues a lo mejor abres una brecha que te permite un cambio de actitud por parte de todos los que colaboran en el equipo. Pero eso tampoco es tan fácil de hacer en la vida real, porque los restaurantes tienen que hacer un servicio a mediodía, tienen que hacer un servicio por la noche y dile tú a los líderes o colíderes del restaurante que además se tienen que ocupar de los chicos para conseguir que crezcan como profesionales. Yo en el Bulli, por ejemplo, lo hacía pues también añadiendo horas personales a mi trabajo. Es decir, yo venía al Bulli a las 10 de la mañana y los chicos venían a las 3 de la tarde. ¿Pero por qué venía yo a las 10 de la mañana? Aunque yo me iba a las 3 o a las 4 de la noche para casa, yo venía a las 10 de la mañana porque cuando llegaban ellos a las 3 de la tarde, lo que yo hacía con ellos era reunirme, hablar de temas, compartir, hacerles coliderar el equipo de servicio. Entonces, cada día hacíamos como no sé, una retroalimentación entre todos para generar positivismo, para generar conocimiento, para intercambiarlo, para crecer juntos.
y era muy positivo a nivel individual, a nivel colectivo y también para el Bulli como restaurante. Y esto se hacía a todos los niveles en el restaurante. Pero claro, esto solamente lo puedes hacer si aportas horas de tu vida personal. Entonces, claro, estamos hablando casi imposible si nos ceñimos a las 8 horas que son las que en realidad pues son las correctas para trabajar no solo en el mundo de la restauración gastronómica, sino en cualquier otro sector. Entonces estamos dentro de un reto muy complicado. Muy complicado porque para que se pueda hacer todo bien y de una manera muy eficaz y muy eficiente, se necesitarían tener por lo menos 2 brigadas de equipo en todos los restaurantes. Claro. Y eso solamente se puede tener si hay un cliente después dispuesto a pagar por lo que vale. Claro. Estamos en un reto en el que hay que, bueno, entonces que el consejo para los chicos es que, bueno, que evidentemente que comprendo perfectamente todo lo que tienen que hacer en la vida, que no dejen de hacerlo, pero que la vida pasa muy rápido. Lo dice alguien que ya con 55 años ve cómo los días pasan rapidísimo y que ahora con 55 años me doy cuenta de que cada día quiero saber más, de que cada día quiero aprender más y de que no sé nada, de que está todo por hacer, está todo por aprender y que quiero seguir creciendo. Pues miraros la vida desde la misma perspectiva, porque el tiempo pasará muy rápido también para vosotros y todo lo que podáis hacer ahora, pues hacerlo. Si ello conlleva un sobreesfuerzo a nivel profesional, siempre que os permita crecer y que os permita evolucionar, como yo tuve la suerte de vivir aquí, pues no le deis la espalda. La formación académica es fundamental, pero después la formación profesional en el propio restaurante es una manera de aprender y de crecer también. Hay que entenderlo también en esa parte, ¿no? Y la autoformación que tienes que después seguir, porque en las academias tenéis tiempo para formar hasta cierto punto. Luego uno tiene que también autoformarse. Gracias a Dios, Internet ahora nos ofrece unas posibilidades maravillosas. Y entonces, pues, claro, cuanto más luchemos por crecer, más nos diferenciaremos en una vida que cada vez es más competitiva, pues cada vez os posicionará mejor en el sector profesional al que os queráis dedicar. Hay una serie de conocimiento generalista que tenéis que dominar en torno a la restauración gastronómica y cada uno, pues a lo mejor enfocarse en un conocimiento más específico, más especialista, si quiere ser sommelier, bartender, jefe de sala, etcétera, etcétera. Trabajo, no hay tampoco muchísimo secreto. Así es. ¿Y cómo fue para ti, amante de la sala, una persona muy pues comprometida con su trabajo, desde invertir horas personales adicionales en el trabajo y después operar todos los días en la sala? ¿Cómo fue pasar ahora a organizar la nueva manera de trabajar del Bulli? Es decir, ahora en trabajos de investigación, ¿extrañas la sala? ¿O qué dices? La verdad es que mi siguiente paso creo que fue bueno por tal situación. Bueno, ¿Qué de alguna manera nosotros estamos... ¿Qué dices? ¿Estuvo bien? Sí, sí. De alguna manera nosotros estamos culminando, ¿no? Seguramente el último paso de nuestra trayectoria, ¿no? El que acaba de dar sentido a todo lo que por lo que hemos luchado, ¿no? Que es salvaguardar nuestro legado, hacer que el Bulli, el lugar donde todo pasó, quede para las próximas generaciones, donde puedas conocer por qué el Bulli cambió el paradigma de la restauración gastronómica y cuál es nuestra relación con la innovación, para hacerte reflexionar en cómo tú puedes ser también innovador o tener una actitud innovadora que te haga evolucionar en la vida, sea cual sea la disciplina académica de la que provengas o el sector profesional o la actividad económica a la que te dediques. Seguir generando contenido de calidad para la restauración gastronómica,
Estamos trabajando en libros muy interesantes sobre todo el universo del vino, de la coctelería. Yo he empezado a trabajar también sobre el mundo del servicio. Entonces, de alguna manera, desde otro enfoque, seguimos vinculados a nuestro mundo, ¿no? Y la verdad es que ha sido un cambio, una evolución bastante natural en ese sentido. También he tenido la oportunidad de colaborar en proyectos muy interesantes de la vida real en la restauración gastronómica que me han mantenido de alguna manera activo dentro del mundo de la restauración gastronómica, ¿no? Tanto en Perú, por ejemplo, como con algunos proyectos de Albert Adrià o con la familia Lavaccia en Torino, donde hemos estado trabajando en el proyecto Condividere, que son etapas que vamos cubriendo dentro de este nuevo momento del Bulli y que me permiten estar en contacto directo también con el mundo de la restauración gastronómica. Y ahora lo veo desde dos enfoques, ¿no? Desde, digamos, el enfoque más práctico de entrar en el terreno propio de conceptualizar un proyecto y en el de la investigación, como muy bien dices, con el objetivo de ordenar conocimiento, mucho conocimiento sobre la restauración gastronómica que estaba por ahí perdido y que pues, necesitaba de ser recopilado, ordenado, conectado, y estamos en un reto súper importante que esperamos sea un legado importante y bonito para que las próximas generaciones tengan más armas, más herramientas para formarse más y mejor. Así es. ¿Qué crees tú de todo este trayecto del Bulli? ¿Cuáles fueron las aportaciones de su trabajo al servicio actual en los restaurantes? En el tema del servicio, yo creo que hay un hecho fundamental que un poco he introducido antes cuando he hablado de la figura de Julie Soler. El hecho fundamental, sí, seguramente conseguir que los restaurantes de alta cocina, de arte culinario, dejaran de ser un lugar incómodo para la gran mayoría de las personas aficionadas al buen comer. Que la gente llegara al Bulli restaurante y que una vez vivida la experiencia te dijera que nunca se hubiera imaginado sentirse tan bien, ¿no? Estar cuidado a unos niveles como si se tratara de un rey, pero con el confort de como si estuviera en su propia casa o en el bar de su barrio rodeado de sus amigos, pues para mí era el mejor de los piropos, ¿no? Quiero decir que conseguir el equilibrio entre la profesionalidad y la naturalidad en las acciones, pues creo que sin duda fue un hecho innovador en la manera de hacer de Julie Soler, que nos impregnó a todos los que formamos parte de la historia del servicio del Bulli restaurante. Y eso es un legado que queda para muchísimas líneas de restaurantes que han reconvertido la alta cocina en lugares muchísimo más amables para la gran mayoría de las personas. Por otro lado, es importante también remarcar que nuestra manera de hacer convirtió el liderazgo de Julie en el coliderazgo de todo un equipo. Y creo que eso es algo que fue fundamental también. Lo más bonito, lo más importante y la gran fuerza del equipo de servicio del Bulli Restaurante es que el líder no era una sola persona. El líder era el propio equipo. Seguramente todos por separado pues claro, teníamos nuestras muchas limitaciones, pero juntos éramos muy fuertes. Y eso era porque pues, le dedicábamos mucha pasión, mucho cariño, mucha reflexión, muchas reuniones, mucho construir cada día sobre nuestra filosofía, que al final es bastante fácil de explicar. Y es que no queríamos ser los mejores, sino que queríamos ser un poquito mejores cada día. Si tú cada día te propones dar un paso más allá, por pequeño que sea, al final la continuidad, la perseverancia, ¿no?
sobre todo, pues ese espíritu de ir creciendo poco a poco, pues te lleva muy lejos. Muy bien, sí. Sí, lo que decías de su servicio y lo leí mucho empapándome de ustedes, el lujo de la sencillez, ¿no? Que querían dejar en Pero las esto, cosas que esto se servían. consigue con una gran organización, ¿eh? Si no es imposible. O sea, para Claro, que no, todo claro, fluya de una claro, manera muy natural, detrás había una organización que era impresionante. O sea, nosotros, claro, ahora necesitaríamos por lo claro, menos un par de horas más para hacer un repaso de cómo nosotros organizábamos un servicio desde que iniciábamos la gestión de reservas, toda la información que recopilábamos, cómo esa información se transmitía a todo el equipo, cómo se preparaban los menús de degustación personalizados claro, para cada cliente, cómo se hacía la alineación del equipo de sala en función de la tipología de cliente. O sea, no todo el mundo jugaba los mismos roles cada día. El equipo era súper polivalente. Dentro del equipo de sala introducimos la figura del cocinero. También eso fue una innovación muy importante porque en el equipo de sala del Bulli, de 24 o 25 personas que formábamos parte del equipo de sala, podía llegar a haber 8, 9, 10 cocineros cada temporada. Y eso fue una manera también de crear unas sinergias entre el equipo de sala y cocina increíbles, ¿no? Porque para nosotros no podíamos entender, claro, nuestra cultura organizacional no podía entender el restaurante con dos equipos diferenciados, sino que teníamos que ser uno solo, ¿no? Nosotros necesitábamos entrar en el mundo de la cocina y la cocina necesitaba entrar en el mundo de la sala. Entonces nosotros fuimos, claro, día a día reflexionando sobre nuestra manera de entender la experiencia gastronómica, y a partir de ahí intentábamos mejorar poquito a poco y sin cesar. Y entonces, pues esto nos llevó muy lejos. claro. Así es. Eh, Me quedo con muchas preguntas. El Ya, tiempo casi se acaba. ya, Siempre el tiempo es una limitante, pero bueno, la esencia del ser humano es siempre tener más preguntas. Entonces, pues me las quedaré y ya las sabré para compartirlas después. Pero pues me ha dado un gran gusto que nos puedas acompañar en estos minutos con nosotros, que la gente que se ha unido pueda haber escuchado estas grandes enseñanzas que nos dejas dentro de los comentarios que has hecho, que creo que han sido muy, muy valiosos. Y sin duda alguna detrás de ellos hay una gran pasión por el servicio, un gran sentido de organización y de trabajo en colaboración con el equipo que generó este éxito del Bully y que, como siempre lo han dicho, el Bully cerró para abrirse, ¿no? Nunca exacto, ha cerrado en realidad, solo exacto, se transformó y sigue más vivo que nunca. correcto. Y pues solo para cerrar, me gustaría hacerte unas preguntitas y que me digas solo una palabra que te venga a la mente con lo que yo te diga. Bien, Y vamos allá. ¿qué es? Ajá. Bar los griegos, Familia, Flox, amistad y Julie música. Soler. Déjame decir dos, y música. Ajá, el Flox. Sí, sí, sí. Ajá. Flox, bueno, ese ya lo dijo. Julie Soler, Lo he hecho mucho de menos. El gran maestro, el gran amigo, único. eh, Historia del arte, Una espina clavada para el futuro. ciudad favorita, Rosas, el lugar donde vivo. ok. Servicio, Pasión, hospitalidad, esencial. sapiens, Conectar conocimiento. creatividad,
ir más allá. Ferran Adrià. Un maestro. Muy bien. Ferran, muchas gracias. Ferran necesita, Miriam, de algo más también, ¿no? Porque es una persona muy humana. La gente que lo conoce sabe que estoy diciendo una gran verdad. Es incansable y es absolutamente genial. Es una persona que ve mucho más allá que la mayoría de nosotros. Creo que es un común de los grandes líderes. Son grandes maestros, son incansables, insaciables, y por eso tienen la fuerza de jalar el equipo por grande que sea, ¿no? Entonces, pues qué gusto, muchas gracias. Sin duda alguna, tú también eres uno de ellos. Gracias por compartir esta plática y te agradecemos mucho y te admiramos bastante. Muchas gracias. Un gran placer. Deseamos, México es tu casa. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó de Perú, que todos en Perú te aman y tú amas Perú. Entonces, lo sé, sí. Los he hecho tengo muchas ganas de hacer. Muy bien. Pues muchas gracias y te esperamos en México cuando gustes. Muchas gracias. Hasta pronto, espero. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Luis. Chao.